El nombre León, elegido por muchos papas, evoca imágenes que resuenan a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. La tradición de los papas de elegir nombres con significado histórico o para señalar continuidad con pontificados anteriores es una práctica enigmática para algunos, pero refleja un legado histórico admirable. En este video daremos un paseo al tiempo de todos los papas que tomaron el nombre de León, desde el menos hasta el más relevante. Si desde ya te parece interesante el tema de hoy, suscríbete al canal. Número 13. En lo personal, cuando veo la figura de los papas, imagino que el actual debe sentir un gran peso de saber que es la cara visible de todos sus antecesores y necesita estar a la altura. Iniciamos esta lista con León XI, quien tuvo uno de los pontificados más breves de la historia, durando menos de un mes, en abril de 1605. Nacido como Alessandro di Ottaviano di Medici, provenía de la prominente casa de los Medici en Florencia, lo que destaca la continuidad e influencia de las familias nobles italianas en el papado durante el Renacimiento tardío. Su elección al papado fue influenciada por el rey Enrique IV de Francia, lo que demuestra las tensiones políticas internacionales que aún afectaban al papado en el siglo XVII. Lamentablemente, León XI murió repentinamente apenas 27 días después de su elección, debido a la fatiga y un resfriado contraído durante la ceremonia de toma de posesión en la Basílica de San Juan de Letrán. Debido a la extremadamente corta duración de su papado, la historia lo recuerda principalmente por la brevedad de su tiempo en el cargo, ganándose el apodo de Papa Lampo, que quiere decir Papa Relámpago. Número 12. El pontificado de León V en el año 903 también fue efímero, durando apenas unos meses. Su breve tiempo en el cargo estuvo marcado por la inestabilidad política característica de la época. Fue depuesto y encarcelado por el antipapa Cristóbal, un evento que subraya la lucha por el poder y la inseguridad que a menudo rodeaban el papado durante ese periodo. La incertidumbre que rodea su muerte, ya sea por posible asesinato o por causas naturales en prisión, refleja la naturaleza turbulenta y a menudo violenta en la historia papal del siglo X. La falta de información detallada sobre sus acciones como papa y la corta duración de su pontificado sugieren que su influencia en eventos históricos de la Iglesia fue mínima o nula. Número 11. León VI ocupó la silla de San Pedro desde junio en el 928 hasta su muerte en febrero de 929. Su elección como papa se produjo en un periodo de anarquía en Roma y fue la senatrix Marosia de la familia de los Teofilacto, una familia poderosa en la política romana, quien lo seleccionó. Este hecho destaca la influencia que las facciones seculares podían ejercer sobre el papado en el siglo X. A pesar de la brevedad de su pontificado, León VI confirmó las decisiones del Sínodo de Spalato, lo que indica que llevó a cabo ciertas actividades administrativas, aunque de alcance limitado. También hizo un llamamiento para obtener ayuda contra los invasores árabes que amenazaban Roma, lo que refleja los desafíos de seguridad que enfrentaba la ciudad en ese momento. La corta duración de su reinado, su elección en un contexto político inestable y la falta de logros significativos lo sitúan entre los papas de menos relevancia en términos de impacto duradero. Número 10. El pontificado de León VIII, que se extendió de 963 a 965, fue marcado por la controversia y la injerencia del poder secular. Elegido papa por el emperador Otón I, que depuso al papa anterior Juan XII mientras éste aún vivía. Se dice que era laico y fue ordenado de manera acelerada a través de todos los grados clericales hasta obispo y papa en un solo día o en muy poco tiempo. Esto violó gravemente las normas canónicas de la Iglesia. León VIII fue considerado antipapa durante un tiempo, pero
luego fue reconocido como papa legítimo. Durante su pontificado, otorgó varios privilegios al emperador Otón I y su papado estuvo marcado por la controversia y la influencia del emperador, lo cual disminuye su relevancia en términos de liderazgo espiritual y político. Número 9. León VII fue papa desde el 3 de enero de 936 hasta su muerte el 13 de julio del año 939. Se cree que era un monje benedictino, lo cual sugiere un enfoque a la vida religiosa y monástica. Su elección como papa fue asegurada por Alberico II de Spoleto, el gobernante de Roma de turno, en otro caso de injerencia de los gobernantes seculares en el nombramiento papal. Durante su pontificado, León VII favoreció la reforma monástica y se opuso a la conversión forzada de judíos en Alemania, aunque autorizó su expulsión de las ciudades si se negaban a abrazar el cristianismo. Todo esto en el contexto del Saeculum Obscurum o siglo oscuro. Su pontificado se centró principalmente en asuntos religiosos y su influencia política se vio limitada por la figura dominante de Alberico II. Aunque abordó temas importantes como la reforma monástica y la cuestión judía, su dependencia de Alberico sugiere que no le permitió tener autonomía en la toma de decisiones importantes. Número 8. León II fue papa durante un breve periodo, desde el 17 de agosto en el 682 hasta su muerte el 28 de junio en el 683. A pesar de su corto pontificado, León II desempeñó un papel importante en la defensa de la ortodoxia doctrinal. Confirmó las actas del Sexto Concilio Ecuménico en Constantinopla, que condenó el monotelismo, una herejía que sostenía que Cristo tenía dos naturalezas, pero solo una voluntad. Al hacerlo, León II reafirmó la doctrina de las dos voluntades de Cristo, la divina y la humana, tal como lo enseñaba la Iglesia en aquellos tiempos. León II condenó póstumamente al Papa Honorio I por su postura conciliadora hacia el monotelismo, demostrando así su firmeza en la defensa de la fe ortodoxa. También se le atribuye la reforma del canto gregoriano y la composición de varios signos sagrados para el oficio divino, lo que contribuyó al desarrollo de la liturgia católica. Su papel en la defensa de la ortodoxia cristológica y su contribución a la liturgia le otorgan una relevancia media en la historia papal, a pesar de la brevedad de su tiempo en el cargo. Número 7. León III fue papa del 27 de diciembre del año 795 hasta su muerte el 12 de junio del 816. Su pontificado es quizás más conocido por un evento trascendental, que es la coronación de Carlomagno como emperador romano en la Navidad del año 800. Este acto no solo marcó el surgimiento del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que también alteró significativamente el equilibrio de poder entre la Iglesia y el Estado en Europa occidental. Al coronar a Carlomagno, León III estableció un precedente legal que afirmaba la autoridad del Papa para conferir la corona imperial, lo que tuvo profundas implicaciones políticas y religiosas para el continente. León III fue atacado y depuesto temporalmente en el año 799 por enemigos que cuestionaban su legitimidad. Enfrentó serias acusaciones de crímenes personales y de mala conducta moral por parte de una fracción de la nobleza romana, entre los cuales estaban familiares del papa anterior. Estas acusaciones incluyeron el adulterio, el perjurio, lo cual significa el romper juramentos, y otros cargos de mala administración. Estas acusaciones fueron tan graves que culminaron en un violento ataque contra él durante una procesión en Roma, donde intentaron mutilarlo, es decir, sacarle los ojos y cortarle la lengua. León III logró escapar y buscó refugio y apoyo en la corte de Carlomagno. El emperador intervino
y convocó un sínodo en Roma en el año 800 para investigar los cargos. Ante la incapacidad de sus acusadores de probar definitivamente las imputaciones según los procedimientos legales de la época, León III prestó un juramento solemne de purificación, el cual consistía en declarar su inocencia bajo juramento público ante Dios y ante el sínodo. Tras este juramento, fue formalmente absuelto y restaurado en su cargo, mientras que sus acusadores fueron castigados. Si te está gustando el video, por favor suscríbete al canal. Número 6. León XII fue papa del 28 de septiembre en el año 1823 hasta su muerte el 10 de febrero de 1829. Estamos entrando ya a papas más modernos. Su pontificado se caracterizó por un marcado conservadurismo y un intento de restaurar las tradiciones y la autoridad de la Iglesia en un periodo de importantes cambios políticos y sociales en Europa tras las guerras napoleónicas. León XII implementó políticas controvertidas como la reclusión de los judíos en guetos y la restauración de ciertas prácticas medievales, lo que generó críticas y oposición tanto dentro como fuera de la Iglesia. Condenó firmemente lo que la Iglesia de la época consideraba errores modernos como el liberalismo, el laicismo, las sociedades secretas y ciertas formas de tolerancia religiosa. Todo esto limitó su éxito en la restauración de la antigua autoridad papal. Número 5. León IV fue papa del 10 de abril del 847 hasta su muerte el 17 de julio en el año 855. Su pontificado se distinguió por sus esfuerzos para defender Roma de los ataques de los sarracenos, mostrando así su liderazgo tanto en lo temporal como en lo espiritual. En respuesta a las circunstancias árabes, León IV ordenó la construcción de la ciudad leonina, una muralla que rodeaba la colina vaticana, incluyendo la Basílica de San Pedro. Esto con el fin de proteger la sede papal contra futuros ataques. Además de sus esfuerzos defensivos, León IV formó una liga de ciudades italianas, incluyendo Nápoles, Gaeta y Amalfi, que se enfrentaron a una flota sarracena en la batalla de Ostia en el año 849. La victoria de la liga, ayudada por una tormenta, demostró su habilidad para la diplomacia y la organización militar. León IV es generalmente presentado por las fuentes históricas como un papa piadoso, enérgico y efectivo, cuya principal preocupación fue proteger a Roma y restaurar sus iglesias. Número 4. En la cima de la jerarquía de los papas que adoptaron el nombre de León se encuentran aquellos cuyas acciones, enseñanzas y legados tuvieron un impacto profundo y duradero en la Iglesia Católica y en la historia mundial. Sus pontificados marcaron puntos de inflexión, definieron doctrinas y moldearon el curso del cristianismo en Occidente. León X, nacido como Giovanni di Medici, famoso por ser el papa que excomulgó a Martín Lutero. Desde el 9 de marzo de 1513 hasta su muerte, el 1 de diciembre de 1521, estuvo a cargo de la silla papal. Su pontificado coincidió con el inicio de la Reforma Protestante, un movimiento liderado, como ya hemos dicho, por Martín Lutero, que dividió la cristiandad occidental y tuvo profundas consecuencias políticas, sociales y religiosas en Europa. León X, aunque inicialmente subestimó la amenaza de Lutero, finalmente lo excomulgó en 1521 en respuesta a la creciente difusión de las ideas reformadas. Además de su papel en la Reforma, León X fue un importante patrono de las artes y la cultura durante el Renacimiento, contribuyendo al florecimiento artístico y cultural de Roma a través de su apoyo a artistas como Rafael y la continuación de la construcción de la Basílica de San Pedro. En cuanto a su conducta y administración,
varios aspectos fueron severamente criticados y percibidos como moralmente cuestionables, aunque no se le suelen atribuir escándalos personales de inmoralidad sexual que sí se asociaron a algunos de sus predecesores renacentistas. Los puntos negativos en este sentido incluyen: 1. La venta de indulgencias. Este es el aspecto más criticado y la causa directa del inicio de la Reforma, pues bajo su papado, la venta de indulgencias para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro se llevó a cabo de una manera que muchos percibieron como excesivamente comercial y corrupta, prometiendo beneficios espirituales a cambio de dinero. 2. Creación y venta de oficios eclesiásticos. Para obtener ingresos, León X creó numerosos cargos eclesiásticos nuevos y los vendió a menudo a precios muy elevados, contribuyendo con la burocracia y la percepción de corrupción dentro de la curia romana. 3. Mundanalidad y lujo excesivo. Su corte papal era famosa por su esplendor, mecenazgo artístico y cultural, entretenimiento y vida social lujosa. Esto fue visto por muchos, especialmente en contraste con los ideales espirituales y las ideas de la Reforma, como una administración excesiva de los deberes espirituales del Papa y una señal de mundanalidad inapropiada para el jefe de la Iglesia. 4. Nepotismo. Como era común en la época, favoreció a sus familiares de la casa Medici, colocándolos en posiciones de poder dentro de la curia y en el gobierno de Florencia. Número 3. San León IX, cuyo nombre de nacimiento fue Bruno Egisheim d'Habsburg. Fue papa del 12 de febrero en el 1049 hasta su muerte el 19 de abril de 1054. Su pontificado se caracterizó por un papel central en la reforma de la Iglesia, un esfuerzo por erradicar prácticas corruptas como la simonía, el nicolaísmo, con el objetivo de restaurar la pureza y la disciplina en la institución eclesiástica. Sin embargo, el evento más trascendental de su papado fue, lamentablemente para él, el Cisma de Oriente en el 1054, que condujo a la separación formal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. Él mismo realizó una férrea defensa de su autoridad papal por encima de las demás sedes de la Iglesia. Este cisma, provocado en parte por las tensiones entre León IX y el patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla, tuvo consecuencias para la historia del cristianismo, dividiendo permanente las ramas occidental y oriental. Otro hecho importante de su pontificado fue la decisión de liderar personalmente un ejército papal contra los normandos en el sur de Italia. La campaña terminó en derrota en la batalla de Civitate y en su captura. Número 2. León XIII, nacido Vincenzo Iacocino Raffaele Luigi Pecci, fue papa el 20 de febrero en 1878 hasta su muerte el 20 de julio en el 1903. Su largo pontificado estuvo marcado por esfuerzos para definir la posición de la Iglesia Católica frente al pensamiento moderno, incluyendo el auge del socialismo y el comunismo en la era industrial. Su encíclica Rerum Novarum de 1891 es considerada un documento fundacional en la doctrina social moderna de la Iglesia, abordando los derechos de los trabajadores, las cuestiones de justicia social y la relación entre el capital y el trabajo. León XIII también promovió el tomismo como base filosófica para la teología católica y fomentó la devoción mariana, especialmente a través del rosario. Su influyente encíclica social y sus esfuerzos por reconciliar la Iglesia con el mundo moderno, abordando las preocupaciones sociales de su tiempo, lo convierten en el segundo papa más relevante de la historia. Número 1. Es evidente que te ha gustado este video. De lo contrario, no hubieras llegado hasta aquí. Si quieres más videos como este, te invito a suscribirte al canal. Vamos con el último papa de la lista y el de mayor importancia, San León Magno, cuyo pontificado se extendió desde el 29 de septiembre del año 440 hasta su muerte el 10 de noviembre del año 461, es considerado por muchos como uno de los papas más influyentes de la Iglesia. Su importancia teológica radica en la emisión del Tomo de León, una carta doctrinal que jugó un papel crucial en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Este documento definió la naturaleza de Cristo como una sola persona con dos naturalezas, divina
y humana, una doctrina fundamental que combatió eficazmente las herejías del monoteísmo y el monofisismo. Además de sus contribuciones teológicas, León I demostró un liderazgo excepcional al persuadir a Atila el Huno de no invadir Roma en el año 452. Este acto no solo salvó a la ciudad de la destrucción, sino que también elevó enormemente el prestigio del papado, convirtiendo a León en un defensor tanto espiritual como temporal de su pueblo. Reconocido como doctor de la Iglesia, San León Magno es venerado por su profunda sabiduría teológica, su firme defensa de la fe ortodoxa y su habilidad para guiar a la Iglesia en un periodo de gran agitación política y doctrinal. Su legado perdura como uno de los pilares del pensamiento cristiano y un representante de la autoridad papal. Conclusiones. El nombre de León había sido llevado por 13 papas a lo largo de la historia de la Iglesia Católica antes del actual León XIV, cada uno de los cuales enfrentó desafíos y las oportunidades de su propia época. Desde los primeros siglos de la Iglesia hasta los albores del siglo XX, si bien algunos pontificados fueron breves y estuvieron marcados por la inestabilidad política, otros tuvieron un impacto profundo y duradero, así como también algunos papas que no estuvieron a la altura del cargo que llevaban. Aún así, creo que ha sido un viaje interesante que nos ha permitido conocer el legado detrás de todos los papas con nombre León. Déjanos por favor un comentario y cuéntanos cómo crees que será el pontificado de Robert Prevost, el Papa León XIV. Somos Pasión Urbana y nos vemos en el próximo video.